Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Seguimos en los exteriores del Jacob Javits Center, en el Lower West Side de Manhattan, sede del mayor desastre político jamás visto en la historia estadounidense. Hillary Clinton vino para celebrar su victoria y abandonó el lugar cadáver. Seguramente ya no volvamos a oír hablar de ella. Lo que se supone que iba a ser una celebración se ha convertido en un funeral. ¡Madre mía, qué catástrofe! ¿Stacey? Max, los votantes se han dado cuenta de lo que defendía Hillary. Por eso hemos asistido a su muerte política, que por cierto ha sido espantosa. Igual de espantosa que la que le infligió la propia Hillary a Gaddafi cuando era presidente de Libia. Y ahora todo el mundo se pregunta cuáles han sido las circunstancias de esa muerte de Clinton que ha tenido lugar en el Jacob Javits Center. Un lugar que por cierto le viene muy al pelo. Nosotros ya hemos dicho en Kaiser Report que solamente lo que dijo respecto a Gaddafi, de llegamos, vimos lo que había y acabamos con él, para luego estallar en una carcajada, ya debería haberle apartado de la carrera a la presidencia desde el principio. El caso es que ahora los medios estadounidenses no hacen más que lanzarle el dedo acusador al resto, sin pararse a reflexionar sobre el papel que han desempeñado ellos en estas elecciones. Exacto. Ese periodo, que fue una época terrible para Libia, parece divertir a Hillary Clinton. Y yo creo que eso es lo que ha asustado a mucha gente, que no ha querido que una persona así sea la que ocupe el despacho oval de la Casa Blanca y la que tenga el control de las armas atómicas, porque da la impresión de ser una mujer perturbada y trastornada. Lo bueno es que no parece que esa situación vaya a hacerse realidad a corto plazo. Recordemos que si Hillary eligió este recinto fue por su estructura y su techo de cristal, pensando en los fuegos artificiales con los que iba a celebrar la victoria electoral. Una metáfora de lo que supondría que una mujer rompiera todos los moldes y llegara a la presidencia. A mí, desde luego, me parece de lo más excesivo. Lo importante para los votantes no era que una mujer llegara a la Casa Blanca. Quizá hace 10 o 15 años sí que lo fuera, pero ahora ya no. La gente estaba hasta las narices de sus guerras, de sus continuas demostraciones de testosterona y de su capacidad para matar gente a mansalva y derrocar a gobiernos legítimos como los de Honduras, Ucrania, Siria o Libia. La gente lo sabía y se ha mostrado contraria a esa guerra. También sorprende que Hillary no haya reconocido la derrota en este recinto, sino allí a lo lejos. Y aunque acabó llorando, nadie le mostró ningún tipo de compasión, una compasión que ella tampoco tuvo con Gaddafi. Lo que cabe plantearse ahora que la carrera política de Hillary se encuentra en estado post-mortem, y ya que nos encontramos en un símbolo de la corrupción como es el Javits Center, es si Goldman Sachs seguirá pagándole $400.000 por cada discurso que pronuncie, o si Qatar y Arabia Saudí continuarán regalándole por su cumpleaños 1 millón, 10 millones o 25 millones para su fundación. Si siguen haciéndolo ahora, que la carrera política de los Clinton está muerta y que Hillary no va a poder darles nada a cambio de sus donaciones, entonces podremos decir que a lo mejor no son tan corruptos, que no ha sido una forma de soborno. Será interesante comprobar en las próximas semanas si Hillary sigue mandando tanto como hasta ahora. El Partido Demócrata se enfrenta a un grave problema, porque los republicanos pueden solicitar una citación judicial, llevarla a juicio y presentar cargos contra ella cuando les plazca. Hillary tiene varias conductas posiblemente constitutivas de delito entre las que elegir. Y los republicanos, que hace 6 meses o un año estaban hundidos, ahora están sacando la cabeza con toda una generación abrazando lo que ha venido a llamarse el trumpismo. Un concepto que ayer era algo malo y hoy se ha convertido en algo bueno. El día de las elecciones estuvimos hablando en Kaiser Report del incremento del precio de las primas sanitarias del programa Obamacare, una circunstancia que yo creo ha tenido mucho que ver en el resultado de estas elecciones, porque en Carolina del Norte las primas han subido de media un 40%, en Pensilvania un 54% y en Arizona un 120%. Y fíjate qué casualidad, en todos esos estados ha ganado Trump. Vamos a ver una serie de datos y cifras de estos comicios sobre quién ha votado a Trump y quién a Hillary, además de un mapa del New York Times cuyo titular dice así: estados con menos competencia entre las compañías de seguros de salud del programa Obamacare. Como ves, prácticamente en todos los estados en los que ha ganado Trump solo existe un proveedor de seguros de salud.
Aunque Paul Ryan ya ha anunciado la derogación inmediata del programa Obamacare, esa es la realidad a la que se enfrentaban los votantes, aunque los medios del cinturón industrial lo pasaran por alto. Si analizamos los resultados, vemos lo siguiente. Recordemos que las clases más humildes de Estados Unidos han votado más a Hillary que a Trump. Como vemos, los estadounidenses con ingresos por debajo de los $50,000 han votado mayoritariamente a Hillary, mientras que el resto, y muy especialmente los que ganan entre $50,000 y $100,000, se han inclinado por Trump. Justo aquellos que ya vaticiné yo que votarían al candidato republicano, porque son los que pagan íntegramente ese aumento de las primas, dado que no perciben ningún tipo de ayuda. Obama decía que no pasaba nada por esas subidas de precio, que para eso estaban las ayudas, pero resulta que esa gente, por sus ingresos, no recibe ningún tipo de subvención. Por eso estaban tan enfadados, creo yo. Ya que acabas de hablar de los medios del cinturón industrial, lo que hemos descubierto en nuestros viajes por Estados Unidos es que en cuanto te sales de la burbuja de Washington, de los medios dominantes y de la prensa de Nueva York, y te pones a hablar con los ciudadanos de a pie de Carolina del Norte, de Florida, etc., te das cuenta de que la gente apoyaba mayoritariamente a Trump, como acabaron manifestando las urnas. Es increíble que medios de comunicación como la CNBC o la CNN no hayan salido del cinturón industrial para preguntarle al resto de estadounidenses por su intención de voto. De haberlo hecho, ahora no estaríamos tan sorprendidos por el resultado porque las previsiones habrían sido otras. Por cierto, los medios del cinturón industrial y los neoliberales argumentaban en defensa de Obama que había que ser realista, que el programa Medicare no puede ofrecer cobertura sanitaria a todo el mundo. Por eso hacía falta ese proyecto absurdo destinado al beneficio de las empresas, que es el programa Obamacare, mal llamado Ley de Atención Sanitaria Asequible, que ha acabado destruyendo el partido cuando lo que tenían que hacer era expandir el programa Medicare. Nosotros lo hemos vivido en nuestras propias carnes con tu madre, ahora que hemos estado en Carolina del Norte. Con Medicare todo iba como la seda, en cambio con Obamacare hay que formar parte de una red, pedir permiso en esa red para ir a un médico concreto que te proporcione un tratamiento determinado. Medicare era mucho más sencillo. Las políticas con sentido común han abdicado ante los macrodatos, las operaciones algorítmicas y el poder de los robots, sin que nadie se pare a analizar qué es lo más sensato. Por eso, los partidarios de Hillary se fijaban únicamente en los datos, las encuestas y las predicciones, sin tomarse la molestia de hablar con la gente sobre su intención de voto. De ahí el fracaso estrepitoso que ha sufrido Clinton. En cuanto al programa Obamacare, nada más entrar en vigor, las acciones de las compañías de seguros de salud se dispararon porque sabían que se trataba de un nuevo rescate para la industria sanitaria, las empresas y Wall Street, que no contribuiría en nada a resolver el problema de la falta de atención sanitaria asequible que sufren muchos estadounidenses. Y claro, los ciudadanos que se sitúan en esa horquilla de ingresos no quieren pagar esos precios tan altos porque lo que son en realidad es una forma de impuesto, aunque el gobierno dijera lo contrario. El programa Obamacare es un impuesto inconstitucional que se les ha aplicado a muchos estadounidenses y esos estadounidenses lo han rechazado porque ya sabemos que sin representación no hay impuestos. Se han negado a pagar ese impuesto extra que consideran draconiano, rapaz e inconstitucional y por eso han elegido a otro representante que ocupe la Casa Blanca mandando a Hillary a paseo. Y Hillary ha tenido que marcharse. Hablando de encuestas, Trump se ha impuesto en Wisconsin, un estado en el que los republicanos llevaban décadas sin ganar. Y eso a pesar de que todas las encuestas de este último año vaticinaban una victoria de Hillary por 6 puntos, cuando al final resulta que ha perdido casi por ese mismo margen. O sea, que las encuestas se equivocaban, igual que con el Brexit. Recordemos que una de las primeras cosas que dijo Trump en cuanto entró en el Hilton fueron unas declaraciones a un periodista de la ITV en las que decía que su victoria era un segundo episodio del Brexit. No me extraña, pues, que al día siguiente tengamos una meteorología tan británica como la de hoy. En fin, vamos a ver un comentario en Twitter del verdadero Banksy. Aunque hay muchos Banksys en la red, supongo que este será uno de ellos. Los republicanos controlan el Senado, el Congreso, la mayoría de los gobernadores, la elección de jueces del Tribunal Supremo, la presidencia. Esta situación no se daba desde 1928. Max, ¿qué pasó al año siguiente? Pues que tuvimos el crack del 29. Ahora mismo da la sensación de que el mercado está demasiado inflado. De hecho, se han registrado importantes subidas en estos días, lo cual hará que el dinero vuelva a fluir por la economía y los mercados con una tendencia inflacionista. Por su parte, la tendencia en el mercado de deuda da la impresión de estar revirtiéndose y el mercado bursátil y puede que el inmobiliario se beneficiarán de un resurgir de la inflación.
Todo el dinero que se acumulaba en el balance general de los bancos centrales volverá a circular por la economía, provocando un aumento de los precios. Si Trump cumple las promesas que ha hecho sobre inmigración y barreras comerciales, los salarios subirán, desencadenando una espiral inflacionista. Yo creo que el periodo deflacionista del que llevamos hablando desde hace años se ha terminado y ahora nos adentramos en otro neoinflacionista. Neoinflacionista, lo que está claro es que los mercados van a venirse abajo y van a hacerlo igualmente con independencia de quién ganara las elecciones, porque la burbuja bursátil se encuentra cerca de su máximo y a punto de estallar. Ahora bien, la campaña de Hillary Clinton ha recibido más de 100 millones de Wall Street, mientras que la de Trump apenas ha llegado a los 2.000 millones. Por eso, la pregunta que cabe hacerse ahora es cuándo los mercados se vengan abajo, como en el 2008 o en 1929, ¿tiene pensado Trump rescatarlos? A lo mejor hace lo que debería haber hecho Obama cuando hablaba de esperanza y cambio, crear una especie de flexibilización cuantitativa para el pueblo, invertir en infraestructuras, etc. Desde luego, Trump ya ha hablado de esos proyectos de infraestructuras. Por eso hay valores de empresas del sector como los de Caterpillar que se han disparado. Ahora bien, yo no estoy tan seguro de que vayamos a tener una crisis sin que se produzca previamente una subida espectacular. Acuérdate de lo que pasó en los años 20 cuando se le dio todo el poder a Calvin Coolidge y a sus amigos. Eso mismo es lo que está ocurriendo a día de hoy. Wall Street está inflado. Y esa gente tiene billones de dólares en sus bolsillos y un gran apalancamiento. Tendrán que desregularizar los mercados y derogar algunas de las leyes que se aprobaron tras la crisis del 2008, como la ley Dodd-Frank. Tendremos en Wall Street menos normas y más apalancamiento y especulación antes de que el mercado reciba su merecido. Vamos a ver rápidamente otro titular. Donald Trump accede a la Casa Blanca gracias a los neoliberales. El artículo es de Thomas Frank, autor de ¿Qué pasa con Kansas? Si recuerdas, durante el mandato de Bush, la derecha tenía un grave problema de arrogancia y él averiguó lo que les pasaba a los conservadores. Pues bien, ahora lo que ha hecho es analizar el papel de los neoliberales en la victoria de Trump, sobre todo de los medios del cinturón industrial. Los partidarios de Clinton en los medios tampoco es que hayan ayudado mucho. Siempre me ha sorprendido en que una candidata con tan poca popularidad contara con un apoyo tan sólido y unánime por parte de los editoriales y artículos de opinión de los periódicos estadounidenses. Pero lo que realmente la ha perjudicado ha sido la calidad de ese entusiasmo mediático, con los mismos argumentos repetidos 2 o 3 veces al día, sin dar voz a otras opiniones o matices. El hecho de abrir un periódico recordaba cuando se sintonizaba una emisora propagandística durante la Guerra Fría. Es realmente extraño. La propaganda continua que nos han vendido esos medios del cinturón industrial. Ya veremos en las próximas semanas si hacen autocrítica o no. Estoy seguro de que Gaddafi, desde donde nos esté viendo, estará riéndose de Hillary Clinton. Esto del karma es la bomba. Por cierto, yo no diría que hoy hace un tiempo de Londres, sino que lo que caen son las lágrimas de un liberal. En fin, no se vayan, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con el doctor Michael Hudson. Bienvenido de nuevo. Un placer, Max. Michael, usted ha escrito muchísimos libros, incluido Matar al huésped, que es mi favorito y que habla sobre los bancos parásitos. Por cierto, bienvenido a Trumplandia. Bueno, mejor esto que la alternativa. La alternativa era el infierno de Hillary. Es lo que habría sido. ¿Qué diferencias percibe usted entre Trump y Hillary? Mucha gente considera que Hillary quería mantener un enfrentamiento abierto con Rusia. Ya vimos lo que hizo en Libia. Destruyó una de las sociedades más prósperas del continente africano entregando las armas a Al-Nusra, así como en sus incursiones en Irak y Siria. De hecho, en las últimas 2 semanas había anunciado 3 veces que estaba dispuesta a disparar a aviones rusos para establecer una zona de exclusión aérea. Vamos, que prometía llevar a cabo una política suicida, y los votantes que se dieron cuenta de eso determinaron que no era la mejor opción. Es decir, Max, en otras palabras, ha sido un voto de castigo contra Wall Street y contra los neoconservadores que Obama y Hillary habían llevado al poder. De acuerdo. Hillary tenía todos los ases en la manga. Contaba con el apoyo de todos los famosos, de Barack Obama, de Michelle Obama, del dinero de Wall Street, en cantidades ilimitadas o al menos de miles de millones. Lo tenía todo y a pesar de eso ha perdido. Así es. Cuéntenos. La gente se dio cuenta quién apoyaba a Hillary.
Wall Street, las grandes empresas, los neoconservadores, los antirrusos y los partidarios de una guerra en el Medio Oriente. Y consideraron que si toda esa gente apoyaba a Hillary, entonces era preferible una alternativa. Se trataba de elegir al menos malo. La postura de Hillary era, yo no soy Trump, mientras que la de Trump, yo no soy Hillary. Y eso le permitió ganar las elecciones. Los estados del noreste, como Michigan, se han inclinado por Trump, con la esperanza de recuperar algunos de los puestos de trabajo perdidos. ¿Tienen razón en estar esperanzados a tenor de las promesas de Trump? Yo creo que sí, aunque al menos, a juzgar por lo que ha dicho, no sabemos muy bien qué políticas piensa poner en marcha, ni siquiera conocemos a los miembros de su gabinete. Supongo que la prioridad a la hora de crear puestos de trabajo serán las infraestructuras que pueden construirse de dos formas. Si hubiera ganado Hillary, que también habló del tema, las habría hecho a base de privatizaciones con ayuda de Wall Street, mediante contratos de costo más comisión. Y las pocas empresas que se hicieran con esos contratos habrían aumentado al máximo los costos. Eso del costo más comisión fue muy típico durante muchos Sí. años en el sector de la defensa, con esa práctica del martillo de $800, que ahora se ha trasladado a la industria de las infraestructuras. El Estado dispone de fondos limitados y no tiene que rendir cuentas por su balance de pérdidas o beneficios como el resto de las empresas. Por eso le hacen pagar mucho más. Eso es lo que ha pasado con Obamacare, ¿no cree? Efectivamente. Trump tiene la posibilidad de recurrir a la opción pública para la construcción de infraestructuras. Si estas infraestructuras las construye el Estado, dejaremos de lado los intereses, los dividendos, las opciones bursátiles y todos los costos que conlleva trabajar con el sector privado. Trump tiene la posibilidad de no seguir los pasos de Margaret Thatcher. Con sus privatizaciones. Efectivamente. Para no tener que pedirles dinero prestado a los bancos privados y evitar tener que pagar unos intereses abusivos, Sí. lo mejor es que sea el propio Estado quien lo financie todo, sin incurrir en costos derivados de los intereses. En eso consiste la opción pública, como la denomina usted. Por cierto, ¿sabe una cosa? Paul Krugman está en contra de Donald Trump. ¿No debería ser un firme defensor suyo? No, Paul Krugman es un neoconservador. Básicamente es un neoliberal. Bernie Sanders manifestó públicamente el otro día su voluntad de colaborar con Trump para ayudarle a construir las infraestructuras con dinero público. Y su equipo de economía lo conforman expertos de la Universidad de Missouri en Kansas City, como Stephanie Kelton, Bill Black y a veces Randy Wray, que estarán encantados de colaborar con el nuevo presidente y que pueden enseñarle perfectamente cómo se financian las infraestructuras con dinero público sin tener que depender de Wall Street y sin tener que incurrir en sobrecostos. Así pues, Trump tiene la oportunidad de trabajar con los grupos más progresistas, con el equipo de Sanders, cuyos partidarios en Michigan y en otros estados fueron, por cierto, los que le dieron la victoria a Trump, arrasando a Hillary. De todos los políticos a los que ha insultado Trump, con el que menos se ha metido ha sido con Bernie Sanders. Porque se dirigen al mismo público. De hecho, en primavera, Trump no quiso debatir con Sanders porque sabía que lo único que conseguiría sería fortalecerlo. Las encuestas decían que a Sanders no lo podría derrotar, pero a Hillary sí. Por eso la quería como rival. Sí, ahí entra en juego la TMM. Recuérdenos lo que significa. Teoría monetaria moderna. Teoría monetaria moderna. Acaba de mencionar a Bill Black y a Stephanie Kelton, que pertenecen a la Escuela Económica de Kansas City, en el estado de Kansas. No, en el estado de Missouri. Eso, en el estado de Missouri. Lleva usted demasiado tiempo fuera de Estados Unidos. Los partidarios de la TMM, como usted, llevan propugnando algo así desde hace años. ¿Ha llegado por fin su hora? Si la historia funciona como es debido, sí. No sabemos lo que piensa hacer Trump, pero podemos tenderle la mano. Por cierto, cabe recordar que Trump, que siempre se ha mostrado contrario al programa Obamacare, mencionó en el primer debate de las primarias republicanas la necesidad de instaurar una opción pública en la sanidad. Y yo creo que él está convencido de su utilidad. Sus instintos son buenos. Ahora falta ver si se dejará guiar por ellos o si lo único que le interesa es ganarse la aprobación de los dirigentes del Partido Republicano que ha derrotado con su programa. Un momento. ¿Kansas City está en Missouri? Sí. Hay otro Kansas City en el estado de Kansas, pero la universidad de la que hablo está en Kansas City de Missouri. Ah, ya lo entiendo.
Por eso siempre me liaba cuando hacía una referencia a Charlie Parker, el músico de jazz, que era de Kansas City. Resulta que me equivocaba de estado. No. En fin, avancemos. El 65% de los encuestados en los sondeos a pie de urna considera que el comercio se lleva puestos de trabajo, ¿es así? Lo que se lleva a puestos de trabajo son los tratados de comercio, sobre todo por la forma en que están redactados, no el comercio en sí. La inmigración mexicana, que empezó a entrar durante el mandato de Carter, estaba diseñada para provocar una bajada de los salarios y acabar con los sindicatos, que es lo mismo que está pasando en Europa con el millón de ucranianos, polacos y árabes que están llegando al viejo continente. Pero conviene subrayar que lo que se lleva a los puestos de trabajo son los acuerdos entre las empresas. Déjeme que lo plantee de otra manera. Como digo, los sondeos a pie de urna reflejan que el 65% de los votantes consideran que los tratados de comercio, los malos, se llevan los puestos de trabajo. ¿Qué les diría? Pues que el TPP habría sido un verdadero desastre. Y Trump está en contra. Sí, Hillary dice que también está en contra, pero en realidad está a favor. así es. Por cierto, Canadá, que forma parte del TLCAN, ha reaccionado a la victoria de Trump manifestando su deseo de renegociar los términos del tratado. Yo soy de la opinión, y creo que usted también, de que el TLCAN es un tratado muy problemático. Es malo para Canadá. Todos los tratados que tiene Estados Unidos firmados con Canadá son malos para Canadá. Empezando por el de acero de los años 60, lo peor de todo es que el TLCAN ha destruido el sector agrícola mexicano, inundando el mercado azteca de exportaciones baratas procedentes de Estados Unidos, que le han arrebatado a México la posibilidad de autoabastecerse. De hecho, México se ha dado cuenta de que los tratados de comercio en materia agrícola privan a los países en cuestión del autoabastecimiento, abriendo las puertas a las exportaciones estadounidenses, que están subvencionadas. Los tratados de comercio lo que hacen en realidad es que Estados Unidos subvencione su industria con un proteccionismo basado en los subsidios y los cupos, sin que los demás países puedan hacer lo mismo. Es un doble rasero. ¿No hace Estados Unidos con México lo mismo que China con Estados Unidos? No, es distinto, porque las importaciones de México provienen de las maquiladoras, las fábricas clandestinas implantadas a lo largo de toda la frontera con Estados Unidos, y no de la economía mexicana como tal. Esas fábricas clandestinas suelen ser propiedad de empresas estadounidenses. Por tanto, no tiene nada que ver con lo que hace China. Pero eso es un poco hipócrita. Trump ha anunciado que irá por China por manipular las divisas. Una práctica que le permite vender más barato que Estados Unidos, a pesar de tener una tasa de cambio fija con el dólar. ¿Qué cree usted que va a pasar? No va a ir a ningún lado. No hay forma de que el Fondo Monetario Internacional o cualquier organización internacional considere a China un manipulador de divisas. Producir de forma eficaz y a bajos costos no significa manipular la divisa. De hecho, Max, China ha suavizado los controles de capital, dejando que salga dinero del país. Pero tienen una tasa de cambio fija. No, Sí, sí que es fija. están dejando que salga capital fuera de sus fronteras y eso hace que la divisa baje. No hay, por tanto, una tasa de cambio fija. Sí, pero en los últimos 20 años han tratado de mantenerla en niveles elevados de forma artificial. ¿Y cómo lo han hecho? Convirtiendo los dólares que entran a China en bonos del Tesoro estadounidense. Pero ahora dicen que ya no quieren fijar la tasa de cambio de esa forma. Mire, si fijar una tasa de cambio significa que China compre bonos del Tesoro estadounidense para financiar el déficit que genera el gasto militar, cuando ese gasto militar va destinado precisamente a rodear a China, entonces no creo que quieran seguir fijando la tasa de cambio. De acuerdo. Vamos a seguir hablando de China. Usted afirma que Estados Unidos no puede revisar su relación con China porque esta se basa íntegramente en el comercio y la mecánica comercial no va a cambiar. ¿Es eso? No, el problema es que hay grandes intereses en juego, demasiados. ¿Los intereses de quién? Pues de inversores estadounidenses en China. Si Estados Unidos decide violar el derecho internacional, modificando unilateralmente su relación con China, las fábricas chinas que exportan a Estados Unidos, fundamentalmente a Walmart, irán a la quiebra, perderán su valor. Sí. Y China aprovechará para comprarlas, haciéndose con el control de una industria actualmente controlada por Estados Unidos. A China
le encantaría que Trump se embarcara en esta guerra con ellos, porque eso disminuiría el precio de las exportaciones chinas y el Estado podría comprar esas fábricas y recursos recuperando su control. No me convence ese argumento. Tendremos que seguir debatiendo sobre el tema. Pero ahora me gustaría hacerle una pregunta sobre Apple, una empresa que tiene depositados cientos de miles de millones de dólares en el extranjero. Uno de los problemas del sector manufacturero estadounidense es que esos puestos de trabajo están localizados en el extranjero cuando podrían estarlo en Estados Unidos. ¿Tendrá el poder Trump de exigirle a Apple que traiga su dinero de vuelta a Estados Unidos, de amenazarles con poner un arancel o de obligarles a abrir una fábrica en territorio estadounidense? En otras palabras, ¿puede ponerse firme Trump con una empresa como Apple? Yo creo que es más probable que les permita traer el dinero que tienen depositado en el extranjero para no tener que pagar impuestos en Estados Unidos y ofrecerles un impuesto de sociedades del 15%, como en Irlanda, pero eso sí, con la condición de que parte de ese dinero se dedique a construir fábricas en territorio estadounidense. Apple aceptaría inmediatamente, porque ha estado 10 años evadiendo impuestos y ahora con el dinero de vuelta en Estados Unidos, sería rentable fabricar sus productos aquí. De acuerdo, lo dejamos por hoy. Seguimos el próximo día. Gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, el Dr. Michael Hudson. Para contactar con nosotros, escríbanos en Twitter, Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.